Hermano, muy buenas tardes ya. Por 2 minutos, buenas tardes. Otra vez. Les saludo. Se prendió por la cámara y me voy a tomar una foto acá. Sí, pero no. Muy bien. Hermanos, vamos entonces a orar para estudiar un rato la palabra de Dios. Hoy he querido ampliar una enseñanza que compartí hace poco en una reunión de oración y quisiera ampliarla el día de hoy para que estudiemos un poco sobre este tema que hoy el Señor ha puesto en mi corazón y que Él quiere enseñarnos hoy a cada uno de nosotros. Señor, te damos muchas gracias esta mañana que nos has dado y esta tarde, Señor, en la cual pedimos, Señor, que no mires a esa tu iglesia como tal cual, como realmente nos comportamos delante de ti, sino bajo el abrigo y cobertura del Señor Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros, pero en quien estamos y quien tu palabra declara que en Él nos ves santos, justos, limpios. Ahora, Señor, ayúdanos esta mañana a entender verdades de tu palabra, las verdades de tu palabra, Señor, que tal vez no son muy afines con nuestros gustos, pero que están allí en tu palabra. Y que podamos, Señor, esta mañana abrir los ojos de la fe y entender qué es lo que somos como iglesia. ¿Por qué venimos a este sitio? ¿Por qué buscamos el amor los unos con los otros? ¿Por qué amarnos entre hermanos? ¿Por qué congregarnos como hermanos? Que tú nos abras los ojos, Señor, a lo que tú estás haciendo y cierres los ojos a lo que nosotros queremos hacer. Ábrenos pasión, anhelo, apetito, deseo por tu reino. Y mengua, Señor, nuestro egoísmo por el cual a veces vivimos en esta tierra, Señor. Ayúdanos a alinear nuestros caminos a tus caminos, Dios. Te lo rogamos, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, enséñame y enseña a esta tu iglesia aquí congregada. Estamos delante de ti esta tarde y esperamos poder recibir de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el título del mensaje el día de hoy es Casa de Oración. Pues es uno de los títulos de los que se me viene a la mente que podríamos decirle a la enseñanza el día de hoy, Casa de Oración. Yo quisiera que miráramos unas imágenes que tenemos aquí para proyectar. Si me colaboran con la proyección de estas imágenes. Apaguemos la luz un momentico solo para esta proyección. ¿Quién reconoce este lugar? Sí. No, pues muy fácil, ahí dice, ¿cierto? Capitolio Nacional. El antro del Estado. Capitolio Nacional, el Congreso de la República. El Congreso. Exacto. ¿A qué va la gente allá? Pues no me digan no me digan lo que piensan porque yo sé. ¿A qué va la gente allá, hombre? A dormir, a robar, pues podemos pensar un poco de cosas, ¿cierto? Pero hay propósitos, ¿cierto? Pregunto, ¿las decisiones que se toman allá, directa o indirectamente, afectan su economía? Claro, todos boleamos la cabeza, ¿cierto? Inclusive puede afectar nuestra manera de vivir, ¿cierto? Porque las decisiones que se toman allá en torno a una ley, en torno a algo que se determine, puede afectar una nación completa, hermanos. O sea, traigamos a la mente esto, un grupo de personas, no sé cuántos serán, están reunidos para hacer una afectación nacional. Es un impacto grande el de esta congregación.
dice el Congreso de la República, se congregan para tomar decisiones a nivel nacional. Ahora pasemos a la siguiente imagen. ¿Cuántos de ustedes han ido a conferencias? No sé si de creyentes o de inconversos, pero han llegado a ir a algún tipo de conferencia. Sí, algunas laborales, algunas motivacionales. Por ejemplo, yo busqué cuál es el mejor, no es que yo lo conozca, pero busqué cuál es el mejor conferencista, pues catalogado mundialmente, y dice que es Simon Sinek. Bueno, no sé quién lo... Es experto mundial en el liderazgo, autor de varios libros bestseller. O sea, este hombre es uno de los mejores conferencistas a nivel mundial. ¿Y qué hace él? ¿Reúne qué? Reúne un grupo de personas. Y lo que él dice y lo que ellos creen de lo que él dice va a transformar muchas de las vidas de los que están ahí, ¿cierto? Van a ser transformados, sus hábitos tal vez van a cambiar, cosas que van a pasar, ¿cierto? Pero se reúnen en torno a algo y me imagino que llenará mucho aforo, es decir, mucha capacidad donde llenará coliseos o auditorios. Les voy a mostrar este otro. Este es el estadio 1 de Mayo. Ese estadio dice con un aforo total de 114,000 espectadores. Es el estadio en Pyongyang, Corea del Norte, y sede de la selección de fútbol de Corea del Norte. Se lleva el puesto como el estadio más grande del mundo actualmente. Hermanos, déjenme decepcionarlos, pero no era el del Medellín, no era ni el de Barranquilla. El estadio más grande queda en Corea del Norte. Yo no sé si ustedes se puedan imaginar este estadio lleno. Yo traté de buscar imágenes llenas del estadio, pues esta fue como la que más logré ver, pero la gente va a estos sitios con un propósito y se llenan. Porque van a ver un partido de fútbol y tienen sus expectativas en aquel lugar porque van a ver un partido de fútbol. Y muchas cosas pasan en lugares como estos. Ahora, ¿quién reconoce este? La ONU, ¿cierto? Este es el salón principal de la ONU en Nueva York. ¿Quiénes van allá? Todos los cabecillas de los países. Por ejemplo, ahí, si no estoy mal, según se ve el peluquín ahí, creo que ese es Donald Trump. Y van a dar sus discursos allá. ¿Qué pasa en este lugar? Las personas más importantes dan discursos y hacen una lectura de lo que pasa mundialmente. ¿Creen ustedes que es de gran magnitud un evento como estos? Mundial. Tiene impacto. O sea, yo no sé, usted y yo chillamos allá donde no me dejan entrar. Yo creo que chillaríamos usted y yo allá. Pero son cosas, ¿cómo es que dice el hermano Rogelio? Notables las que pasan. Son cosas notables las que pasan en lugares como estos. Son cosas notables, hermanos. Pero no pasan de la tierra. Son cosas notables que pasan aquí en esta tierra donde estamos nosotros, donde la gente es de carne y hueso, donde hay hambre, donde todavía hay muerte. Y ninguna de estas reuniones, congregaciones, manifestaciones trascienden más allá que la muerte. Ninguna de ellas trasciende la muerte. Ninguna de esas trasciende a la eternidad. Porque tienen esa connotación de mejorar nuestra condición aquí en la tierra. Yo les voy a mostrar una imagen de otra reunión que sucede, que pasan cosas notables. Cosas notables, hermano. Cosas trascendentales. La siguiente imagen es esta. Pregunta, ¿se decepcionó? ¿Ah?
Pregunta, ¿se decepcionó con esta imagen en contraste con las otras? Espero que no. Espero que no. Eso somos nosotros, hermanos, cuando nos congregamos. Eso somos nosotros cuando hacemos una reunión que tiene un impacto espiritual que usted y yo no vemos. Usted y yo no entendemos qué es lo que pasa espiritualmente cuando un día como hoy nos reunimos. Pero déjeme decirle que puede que no, que tiene más valor que lo que pasa en la sala de reuniones de la ONU, que lo que pasa en un estadio o que lo que pasa en un salón de un gran conferencista. Porque nosotros nos reunimos con un impacto espiritual y eterno. Porque lo que pasa aquí en este lugar, aunque las paredes no son de mármol fino, ni el piso tiene un acabado de gran lujo, espiritualmente pasa cosas notables, hermanos, que usted y yo, por la tradición, por nuestra pereza, por nuestra carne, hemos con el tiempo desvalorizado. Se nos vuelve rutina y cotidiano lo sagrado. Y tenemos que aprender a que no se nos vuelva rutina ni cotidiano lo sagrado. Y por eso el Señor Jesucristo reprendió, y ahorita lo vamos a ver, a aquellos que pusieron el templo de Dios, lo volvieron un lugar de venta, un lugar de una cueva de ladrones, un lugar de intereses personales. Y quitaron el propósito por el cual el propósito del cual el templo tenía. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando usted y yo decidimos reunirnos y congregarnos en torno al Dios Altísimo? Vamos a ver muchos ejemplos, algunos ejemplos el día de hoy, pero vamos a Hechos capítulo 12. Hechos 12. Hechos 12, vamos a leerlo rápidamente porque pues es una historia conocida, pero que es bueno que la entendamos por contexto, qué es lo que estaba pasando. Hechos 12, vamos a leer desde el 6 en adelante, dice: cuando Herodes le iba a sacar a Pedro, está hablando de Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban, ¿qué lugar? O sea, ¿dónde estaba Pedro? En la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo y dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero miren lo que le pasaba a Pedro. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. ¿Y qué pasó con el ángel? Se apartó. Si quiere podemos prender la luz de aquí ya, no hay problema. Se apartó de él, ¿cierto? Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro cayó en cuenta, ¿cierto? Volviendo en sí dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es decir, Pedro le pasó algo espiritualmente con un ángel, pero que afectó su vida cotidiana, que era ¿qué? Que estaba en la cárcel y ahora estaba ¿cómo? Libre. Y pasó algo que algún llamado espiritual le dijo al ángel, Dios le dijo al ángel: vaya y libéreme a Pedro, ¿cierto? ¿Por qué hizo eso el ángel? ¿Por qué pasó eso espiritualmente que afectó la prisión que tenía Pedro y ahorita era libre?
¿Por qué hubo un movimiento en la esfera celestial donde un ángel obedece a Dios y va y libera a Pedro? ¿Qué fue lo que pasó en la esfera espiritual? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Versículo 11. Y entonces Pedro, volviéndose en sí, este ya lo leímos, vamos a leer el 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, cuando muchos estaban reunidos, ¿cómo? Orando. Entonces llegó a una casa donde estaban, ¿qué? Orando, hermanos. Estaban orando por Pedro. Había oración allí. Ahora, dice que habían muchos, pero que estaban reunidos, ¿dónde? En una casa. ¿Cuántos podrían caber en una casa de ese entonces? Podrían ser bastantes para la comparación de las casas de hoy en día, que las hacen de apartaestudios de 35 metros cuadrados. Pero eran grandes las casas. Ahora, por más grande que fuera, no creo que hayan sido más de 100 personas, 150 personas. Pero estaban reunidos orando por Pedro. Y dice versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, dejó a Pedro esperando afuera, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Yo imagino al pobre Pedro afuera, venga, pero ábrame. Versículo 15, y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era Pedro. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en la puerta, venga, por favor, ábrame, que ya estoy libre, ¿cierto? Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron como atónitos. Hermanos, cuando usted y yo nos reunimos a orar, cuando como iglesia nos congregamos, pasan cosas que usted y yo ni a veces nos puede costar entender. Ellos estaban orando como iglesia, están orando allí reunidos, y espiritualmente pasó algo. Pero a veces no somos conscientes de la realidad de lo que pasa cuando usted y yo como iglesia, oramos. Oramos conforme a los propósitos y a la voluntad de Dios. Dios responde. Y ellos les costó entender que Pedro ya estaba libre. Entonces, hermanos, cuando la iglesia se reúne a orar, pasan cosas. Vamos entonces a entender un poco a qué se refería el Señor con mi casa será llamada casa de oración. Primero, en el Antiguo Testamento, Dios obviamente le deja muy claro a David, porque David dice, yo le quiero construir una casa a usted, Dios. Yo le quiero construir un templo. Y el Señor lo exhorta. Y primero le dice, no me vas a hacer un templo porque tú eres un hombre de guerra, lo va a hacer tu hijo. Y ahora, yo no soy Dios para morar en una casa, en un templo. Eso sí quiero dejárselo claro. Yo soy demasiado grande como para que tú digas que me vas a poner de inquilino de una casa. Ahora bien, voy a dejar que hagan el templo y que estoy parafraseando lo que dice, ahorita lo vemos allí en Segunda de Reyes. El templo que iba a hacer Salomón era un lugar de oración y de congregación para el pueblo de Israel. Donde el pueblo de Israel, por más mal que estuviera, ellos podían ir allí, iban a encontrar respuesta de Dios y iban a encontrar al Dios que toda su vida sus antepasados habían creído y en quien habían puesto su fe. Vamos a Primera de Reyes dije ahorita Segunda de Reyes, es Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes capítulo 8. Entonces David no puede construir el templo, pero sí lo puede construir su hijo Salomón, quien tuvo un reinado de paz. Y la dedicación del templo, pues son todos estos versículos que vemos allí, no los vamos a abarcar todos por tema de tiempo, pero vamos a mirar desde el versículo 28. Es una oración que hace Salomón y concuerda con Dios en lo siguiente, versículo 28 de Primera de Reyes 8. Con todo, tú atenderás a la oración ¿de qué? De tu siervo, y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos día y noche,
de noche y de día, sobre esta, ¿qué? Casa, sobre este lugar de la cual has dicho, mi nombre estará ¿dónde? Allí. Dios dijo que su nombre iba a estar allí. Hermanos, es Dios hablando y Dios no miente. El nombre de Dios iba a estar allí. Y que oigas la oración de tu siervo que haga en este lugar. Versículo 30. Oye pues la oración de tu siervo y de ¿quién más? Y de tu pueblo. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. ¿En dónde iba a oír Dios? En los cielos. Escucha y perdona. Cuando el pueblo de Israel se congregara en aquel lugar a aclamar a Dios, ¿qué iba a hacer Dios? A escuchar. Y también iba a ¿qué? A perdonar. Entonces cuando el pueblo estuviera rebelde, inclusive en el contexto dice que si se fueren lejos, a donde quiera que se fueren, pero que si invocaran a Dios desde allí, desde el templo, o aún mirando hacia el templo, Dios iba a responder a sus oraciones. Iba a pasar algo espiritual a través de ese templo físico que Salomón había construido. Y por eso el templo era tan importante para los judíos, para ellos. Vamos a Isaías 56:7. Entonces ese templo funcionó y fue de mucha importancia para el pueblo de Israel. Por eso, porque para ellos representaba la presencia de Dios allí, y congregarse en torno a la presencia de Dios era para ellos vital y trascendental. Isaías 56:7. Vamos a leer desde el versículo 1 del 56, para dar un poco de contexto. Porque este pasaje es el que cita el Señor Jesucristo cuando les dice a los mercaderes y a los que están allí en el templo, mi casa será llamada casa de oración, pero vamos a entender un poco el contexto. Así dijo Jehová, versículo 1, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces ahí habló al pueblo, pero también va a hablar a otro grupo de personas. ¿A cuál grupo de personas sigue? Al extranjero. Y el extranjero que sigue a Jehová, es decir, el que no es judío, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, otro grupo de personas, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. ¿En dónde les dará lugar Dios? En su casa. Es decir, en la casa de Jehová, en la casa de Dios, hay lugar también para el extranjero y aún para el eunuco, es lo que está diciendo allí. Y dentro de mis muros, y nombre mejor, le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Versículo 6. Y los hijos de los extranjeros, el otro grupo, que sigan ¿a quién? Que sigan ¿a quién? A Jehová, para servirle, y que amen el nombre de ¿quién? De Jehová, para sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. ¿Yo qué? Ojo a este versículo hermoso. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa ¿de qué? De oración. Los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y ahí entramos, ¿cierto? Todos nosotros que podemos hacer parte de la casa de Dios. Y ahorita lo vamos a ver también cómo pasamos a ser casa de Dios. Pero varias cosas acá, algunas cosas acá. ¿Quiénes pueden venir a la casa de Dios? Todos. Dios extiende
su misericordia para que todos puedan venir a la casa de Dios, aún el extranjero. Pero Dios utiliza un término muy bonito ahí, es: los recrearé que en mi casa de oración. Le hago esta pregunta: ¿te recreas en congregarte? ¿Te recreas en pasar tiempo en las cosas del Señor? ¿O cuántos de ustedes tienen o podemos llegar a tener esa lucha de: uy, otra vez hay que ir a la iglesia? Sí, porque es que si no empiezan a llamarlo a uno, a preguntar, y maluco, pero hay que ir. Realmente hay gusto, hay deseo interno mío de decir: hoy quiero ir a este lugar de congregación. A este lugar de congregación, porque es hermoso esto, hermanos, que usted y yo nos podamos recrear, deleitar, gozar, ¿en qué? En estar juntos, en estar en la casa del Señor, ¿cierto? Cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay cosas que nos deben de gustar. Yo no sé cuántos de ustedes pagarían una boleta por ir a ver, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por una boleta de X o Y evento? Para ir a ver jugar a la América de Cali, al Medellín que los tiene sufriendo. ¿Cuánto pagarían por una boleta por el mejor conferencista o por un concierto? ¿Cierto? Yo creo que muchos de nosotros tal vez estaríamos dispuestos a pagar algo por un lugar que muchas veces cobran para congregarse. Porque quiere ir y disfrutar, no sé. Pero les pregunto, por el hecho de que no hay que pagar para venir a congregarse, ¿tiene menos valor? No. Debiera de recrearnos, deberíamos de anhelar congregarnos, y es gratis. O si no, me dicen para yo cobrar a la entrada, y ahí sí entonces. Pero hermanos, es gratis. Es gratis el hecho de poder venir a la casa de Dios, poder venir y congregarnos y pasar juntos en armonía, hermanos. ¿Qué pasa cuando nos congregamos, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Valoramos realmente ese maravilloso privilegio que Dios nos da? Entonces el templo de Dios se corrompió con el tiempo, y por eso ya en Mateo 21, vamos allí, Mateo capítulo 21. Mateo 21, 12 dice lo siguiente: el Dios del cielo, el Dios el cual quiere y desea que su templo sea un lugar llamado de oración, de regocijo, de deleite en Dios, dice, entró Jesús, ese Dios, entró en el templo de Dios y echó afuera a todos los que ¿qué hacían en aquel lugar? Vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Jesucristo lo que está reprochando aquí es el egoísmo y el orgullo con la que las personas estaban yendo a congregarse, ¿cierto? No tiene nada que ver con las ventas, que por ejemplo nosotros tenemos ventas afuera, pero no tiene nada que ver con el culto que nosotros realizamos. Nosotros realizamos un culto independiente de las ventas que se hacen afuera, eso es importante aclararlo. Pero el problema es que ese egoísmo que traía de afuera, que querían, desvirtuó completamente el sentido de la reunión para la cual Dios quería que se reuniera el pueblo en aquel lugar, en aquel sitio. Desvirtuó el propósito por el cual Dios quería que se congregaran. Y hermanos, examinemos nuestro corazón. Venimos a la iglesia con qué expectativas en nuestro corazón. Nos congregamos con qué expectativas en nuestro corazón. Egoístas. Miren, hermanos, y yo creo que en algún momento tal vez algunos de nosotros hemos pasado por ello. O puede pasar. Y yo he escuchado también testimonios de personas que han dejado de venir a la iglesia porque la iglesia, la congregación
no cumple las expectativas de su corazón, ¿cierto? Y seamos sinceros, hermanos, lo que pasa aquí no va a cumplir las expectativas de su carne, ¿o sí? No. Muchas veces usted dice, ay, mira, ¿y esa enseñanza para qué? Hoy como que no me sentí edificado. Y hay muchas cosas que pasan aquí como iglesia que a su carne lo desaniman. A su carne desaniman. A su carne le van a decir, qué pereza, eso allá no tiene sentido. ¿Por qué? Porque venimos con la expectativa equivocada. Y por eso esta enseñanza al día de hoy es para que centremos otra vez nuestro foco de por qué es que nos congregamos. Es como usted ir a un lugar como, por decir, un estadio de fútbol y ir con la expectativa equivocada. Es decir, yo voy a ir a ver jugar el Medellín con la expectativa de que me suban el sueldo. Pues sale doblemente desilusionado porque vio al Medellín y porque no le van a subir el sueldo. Vea, si usted viene a la iglesia del Señor, no venga a buscar lo que usted tiene en su corazón. Venga a buscar lo que está en el corazón de Dios. Y eso fue lo que Él le reprendió a los cambistas y venteros que estaban allá. Ustedes vienen acá tras las pasiones de su corazón, no tras la pasión del corazón de Dios, que quiere que esta casa sea una casa de oración. Y por eso a veces tenemos luchas para congregarnos, para asistir, para ir, para compartir como iglesia, porque como no cumple mis expectativas, no cumple lo que yo quiero, no sé si todos tengan esa lucha, pero podemos llegarla a tener. Hermanos, tenemos que volver a centrarnos y decir, no, yo me congrego porque voy a buscar el corazón de Dios. Yo me congrego porque voy a buscar lo que Dios quiere. Voy a buscar sus propósitos. Y saben, sus propósitos y sus planes muchas veces no cuadran con los nuestros. Venir a este lugar para esperar que Dios te dé un mejor carro, una mejor... No es el propósito principal que Dios tiene. El propósito principal que Dios tiene al congregarnos es que le adoremos, ¿cierto? Como escribí mal escrito esta mañana, en el grupo de la iglesia una hermana me corrigió, hoy es el día para adornar el nombre de Jesús. Y yo iba a escribir adorar el nombre de Jesús. ¿Quién se dio cuenta y no me dijo? A ver, ¿quién se dio cuenta? Yo coloqué adornar el nombre de Jesús, pero me equivoqué bien, porque venimos ¿qué? A adornar el nombre de Jesús, a ponerle retoques de alguna manera hermosos, bellos, ¿cierto? Recordar esto, recordar lo otro. Entonces, pero a eso quiere el Señor que vengamos a un sitio como estos, hermanos. Entonces allí el Señor reconfigura, Él dice, mi casa será llamada casa de oración. Entonces el Señor, mire lo que hace en aquel lugar, dice, y vinieron a Él en el versículo 14, en el templo ciegos y cojos, ¿y qué hacía Él? Los sanó. ¿Por qué el Señor sanaba? Porque quería que en aquel lugar se adorara su nombre. Y sanó en ese lugar para que la gente adorara el nombre del Señor. Y mire lo que pasó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, esto en otras versiones dice a los niños o jóvenes, clamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David. ¿Y qué hicieron los fariseos? Se indignaron. Se indignaron. Entonces, hermanos, lo que pasa en este lugar no es lo mismo que pasa en una conferencia del mejor conferencista. Lo que pasa en este lugar no es lo mismo que pasa en un estadio de fútbol. Lo que pasa en este lugar no es lo mismo que pasa en la ONU. Lo que pasa en este lugar es espiritual. Y usted y yo tenemos que valorarlo. Tenemos que valorarlo. Y no es tampoco un cumplimiento de nuestros caprichos o deseos egoístas del corazón. La iglesia, hermanos, nosotros como iglesia, ahora hemos pasado a ser el templo de Dios. Entonces vimos lo que literalmente Dios quería de su templo físico, pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa hoy en día. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? El templo de Dios fue, el templo de ese entonces, bueno, el templo fue destruido como tal, pero hoy en día Dios ha declarado que el templo de Él es su iglesia. 1 Corintios 3:16, que dice un hermano que lo lea con voz fuerte para que despierte el que está al lado. Y 1 Corintios 6:19, otro hermano que lo lea con voz fuerte y que despierte el que está al lado. 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19.
El Espíritu de Dios mora ¿en quiénes? En nosotros. ¿Y quién tiene 1 Corintios 6, 19? Es decir, estos dos versículos que están ahí en la palabra de Dios hacen una declaración tremenda. Está diciendo que el Dios del universo, el Espíritu del Dios que sostiene los cielos, las estrellas, la galaxia, que sostiene el globo terráqueo sobre la nada, que es el que crea la vida y el que aún también trae la muerte, el Dios que está en absoluto control de todo lo que pasa, ese Espíritu ahora tiene un templo y mora en personas. ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo puede pasar algo tan maravilloso? ¿Cómo puede pasar? La Escritura lo dice de la siguiente manera y lo voy a resumir para aquellos que tal vez no entienden lo que es el plan de salvación. Dice que como usted y yo somos pecadores, el Espíritu de un Dios tan perfecto no puede venir a morar dentro de usted. Es incoherente que alguien con tanta perfección como Dios more en alguien pecador como usted y como yo. Por eso Jesucristo vino y murió por nosotros en la cruz para quitar ese pecado y Él cargarlo en la cruz. Él era el único que lo podía hacer porque Él no tenía pecado. Y Él era el único que podía pagar la cuenta. O sea, un deudor no puede pagar la cuenta de otro deudor porque se la van a cobrar también a él, ¿cierto? Pero alguien que no tiene una deuda puede pagar la deuda del deudor, ¿cierto? El que tenga. Y Jesucristo no tenía deuda porque Él es santo. Jesucristo fue Dios y es Dios aquí en la tierra. Por eso Él pudo ir a la cruz y quitar el pecado de todo aquel que cree en Él. Ahora, al usted ser limpio de ese pecado, el Espíritu de ese Dios santo y perfecto puede venir a morar dentro de usted. Pero solo, única y exclusivamente si usted decide creer en Cristo Jesús como Salvador. ¿Usted quiere que Dios more en usted? Reciba a Jesucristo y el perdón de pecados en la cruz. Usted no quiere tener al Espíritu Santo de Dios en su vida, ignore lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Claro eso? No, no fue claro. Bueno, estamos atentos. Muy bien. Entonces, el Espíritu de Dios mora en aquellos que creen, que han creído en Él. Y ese es el templo de Dios ahora. Entonces, cuando podemos hacer esa conexión de cuando Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración, no de egoísmo, no de usura. Podemos entonces de alguna manera transportarla con hoy en día su casa. ¿Que quiénes somos? Nosotros. Entonces pregunta, ¿eres casa de oración? ¿Somos casa de oración? ¿Somos casa de adoración para Dios? ¿Qué cosas hay en nuestra vida de egoísmos y de prejuicios que nos impiden ser una iglesia unida como templo de Dios para adorarle, para ir tras Él? Miren, vamos a ver qué pasa cuando la iglesia se reúne a orar, por ejemplo, el poder de la oración cuando nos reunimos como templo de Dios a orar. Hechos 4, vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, nos movemos allí. Vamos a leer del 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, que les habían prohibido predicar el nombre del Señor. Dice versículo 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a voz y dijeron, ¿qué hicieron entonces? Una oración, ¿eso es qué? Una oración. Entonces elevaron una oración. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste ¿qué? Los cielos y la tierra. Miren, esta reunión en un lugar como la ONU se citan entre presidentes. El presidente tal dijo, el presidente tal dijo tal. Pero en esta reunión que hay en este lugar, por pequeña que sea, tal vez con un aforo más pequeño que el de la ONU o que el de cualquier conferencista, pero miren a quién están citando. No están citando a otro presidente, no están citando a otro gobernador. Miren a quién están citando.
soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. A este Dios es el que se está citando en esta reunión. El mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se reúne la gente, hermanos? La gente, ¿por qué se reúne allá afuera? La gente, ¿por qué está pagando boleta? La gente, ¿tras de qué va? Usted y yo vamos detrás de lo que ellos van. Porque aquí hace esa pregunta. ¿Por qué la gente se amotina? Vaya, haga una fila para entrar a un estadio. Vaya, haga una fila para entrar a un concierto. Vaya, haga una fila para... La gente se amontina. ¿Para qué? Para cosas vanas. Dice 26, se reúnen los reyes de la tierra, como en la ONU, y los príncipes se juntaron en uno. ¿Contra quién? Contra el Señor y contra Cristo. La mayoría de estas reuniones van en contra de todo lo que el Señor enseña y sus principios. Y dice el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, que hablen tu palabra. Miren la oración que esta gente hace. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron que orado juntos como pueblo, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermanos, qué importante que como iglesia nos juntemos a orar y a adorar. Los felicito hoy, a todos los que vinieron hoy, los felicito. Amén. Qué bueno que vinieron. Amén. ¿Están contentos acá? Amén. ¿Nos estamos recreando como iglesia, como casa de Dios? Amén. Los felicito, hermanos. ¿Tenemos que mejorar? Amén. Con esa misma... ¿Por qué? Porque tenemos que valorar más la importancia de la congregación. ¿Cierto? Amén. Yo sé que no todos pueden venir por algunos motivos a la reunión de oración, pero hermanos, lo estamos viendo. Tiene un impacto tremendo. Dios ama que su pueblo se junte. Dios ama que usted y yo nos reunamos a orar. Dios ama que usted y yo nos reunamos a estudiar la palabra. Dios respalda eso. Dios está donde su voluntad es hecha, no donde nuestra voluntad a veces se desvía. Entonces, ¿por qué acá pasaron tantas cosas? A veces uno dice, ay Señor, porque a veces pasan tantas cosas y a veces como que uno dice, a mí no me pasa nada. Pues porque Dios está donde su voluntad está. Dios no va a estar donde su voluntad está. Porque Dios quiere que usted y yo nos unamos a Él. Él no va a andar detrás de todos buscando la voluntad de todos. Entonces, si usted y yo queremos ver el respaldo de Dios, unámonos a la voluntad de Él como iglesia. Y voy a leer algunos pasajes que están en la palabra de Dios, ¿cierto? Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda perseverancia. Perseverad en la oración. Colosenses 4:2 dice, velando en ella con acción de gracias, ¿cierto? Vimos como el pueblo, la iglesia cuando oró, Pedro fue liberado. Pero este es muy bonito, en Hechos 13 del 1 al 3 dice, la iglesia de Antioquía ora y el Espíritu envía misioneros. Hermanos, como iglesia, para el futuro que se nos viene necesitamos orar. Vamos a concluir entonces algunas cosas que hemos visto. El templo físico fue reemplazado, o de alguna manera hoy en día es la iglesia del Señor. Usted y yo somos templo espiritual. Somos llamados a ser casa de oración, tal como Jesús lo estableció.
y el que yo quiero que ustedes se lleven en su corazón, hermanos, y es: la oración grupal es un medio por el cual experimentamos a Dios. Yo quisiera que fuéramos, para terminar, a un pasaje que está en Segunda de Reyes, y que usted y yo pudiéramos abrir los ojos un poco a lo que a lo que pasa espiritualmente cuando nos reunimos. Segunda de Reyes, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6. Dice, leamos desde el 8 en adelante. Segunda de Reyes 6, del 8 en adelante, dice: tenía el rey de Siria, guerra ¿contra quiénes? Contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Es decir, los sirios hacían campamento en un lugar para atacar al pueblo de Israel. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, es decir, al rey del otro bando: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces, ¿quién le revelaba al rey de Israel dónde estaban los enemigos? Dios, a través de su siervo Eliseo, en el contexto. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Entonces, claro, al rey de Siria le parece extraño. O sea, ¿cómo así que hacemos campamento allí y ellos se dan cuenta? Hacemos campamento allí y ellos se dan cuenta. Y dice, y el corazón, versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamado a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de nosotros es del rey de Israel? Como quien dice, aquí hay un infiltrado. O sea, aquí hay, si como diríamos aquí coloquialmente, hay un sapo. O sea, yo hago campamento allí y se entera el rey de Israel. Me muevo para otra parte y se entera. No, entre nosotros hay uno que está sapeando. O una llamada chuzada. Algo así pasaba, él se extrañaba. Entonces el versículo 2 dice: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta que Eliseo, un hombre de oración, está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Es decir, él sabe los secretos más profundos suyos. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Es decir, vamos por él. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros. ¿Y qué más mandó? Un ejército grandísimos, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces, imagínense en esta escena: está Eliseo en la casa y el siervo de Eliseo sale de la casa. Cuando sale de la casa, ve a 4 peludos ahí. Un ejército completo. O sea, mira la montaña y se ve así caballos. Se ve que el SMAT por acá, todo. Una cosa, un ejército, todos enemigos, todos. Entonces, ¿qué dice que pasó allí? Entonces el criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces Eliseo le dijo: no tengas miedo. Hermanos, yo creo que usted y yo tenemos que llenarnos de esta fe, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y miren la oración de Eliseo, que es la oración que yo quiero que hagamos ahorita para terminar. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que
abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo veía el ejército de Dios. Su siervo no lo vio. Hermanos, cuando usted y yo nos congregamos, mi oración es que usted y yo podamos ver el ejército de Dios. Yo quisiera que active un poquito su creatividad y quitemos este techo. Quite este techo con su creatividad y su imaginación. Imagínese la cantidad de ángeles que nos están viendo adorar a Jesucristo el día de hoy. No son pocos, son millares los ángeles que ven la adoración de su iglesia. Bueno, yo sé que a veces venimos a una reunión de oración, a un grupo de jóvenes, a un grupo de adolescentes, y vemos pocos y nos desanimamos. Se los digo porque yo mucho tiempo que estuve en el ministerio de jóvenes, me tocó hacer reunión de jóvenes con mi hermano. Y muchas veces dije, no, el enemigo tentando, yo por allá no vuelvo. Pero ¿sabe qué lo sostiene a uno? Que yo no sirvo lo que el ojo ve. Y que usted y yo no debemos de servir lo que el ojo ve, sino lo que vemos con la fe. Que aprendamos a ver el ejército que hay detrás de lo que usted y yo vemos. Que podamos orar como Eliseo dice, Señor, abre nuestros ojos para ver lo que pasa espiritualmente. No menosprecie a la iglesia por X o Y cosa que usted logra ver, porque no sabes lo que está pasando espiritualmente. Y tal vez el día de mañana, cuando estemos en la presencia del Señor, nos vamos a dar cuenta de todo lo que pasaba espiritualmente cuando usted y yo nos congregábamos. Cuando usted y yo veníamos y a pesar del desánimo nos bañábamos, nos vestíamos y decíamos, amor, hoy vamos para la iglesia a recrearnos en el templo de Dios, que no son las cuatro paredes, sino que son ustedes y soy yo. Amén. Amén. Dios bendiga a su iglesia, hermanos. Ustedes son hermosos para el Señor. Yo también soy hermoso para mi esposa y para el Señor. Y para mi niña. Pero hermanos, no se desanimen para congregarse. No se desanimen. Anímense, porque Dios está orando en su iglesia. Vamos a orar. Señor, tu palabra dice que si se humillara mi pueblo y orare, yo iré desde los cielos. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se congrega, mis ojos van a estar allí. Si mi pueblo se reúne, yo voy a estar con ellos. Si mi pueblo se humilla y deja todo el orgullo y egoísmo y viene a buscarme a mí, yo voy a estar con ellos. Señor, perdónanos porque muchas veces venimos a este sitio esperando cumplir una satisfacción personal. Y salimos diciendo a veces, hoy estuvo regular, hoy estuvo maluco, hoy no estuvo tan bueno. Señor, ¿a quién hemos venido a adorar? Esta mañana, Señor, recuerdo un señor salió de misa y fue a la panadería y me preguntó, ¿usted sabe dónde hay otra iglesia católica donde la misa sea más animada? Y, Señor, ¿es esto lo que la gente está buscando? La gente no te está buscando a ti. La gente está desviada y no está viendo con los ojos de la fe. Guarda nuestro corazón de venir a este lugar a buscar nuestros planes. Por el contrario, afírmanos cada vez más a buscarte a ti y tus planes. Esta semana, por ejemplo, van a pasar cosas que no están dentro de nuestros planes, es verdad, muchas de esas cosas no están dentro de nuestros planes, pero tienen que ver con tu reino y por eso nos han de importar. Ayúdanos, Dios, a que nos importe lo que a ti te importe, a que esta casa sea llamada casa de oración. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz tarde.